Comentario bíblico del Evangelio de Juan. 55. ¿Quién es culpable de la enfermedad? Juan 9, 1 al 7. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, se hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Solo hay 3 casos en el Nuevo Testamento de personas que recibieron la salud habiendo estado enfermas de nacimiento. El cojo de la puerta la hermosa del templo en Hechos 3, 2, el paralítico de Listra en Hechos 14, 8, y este hombre ciego. Esto nos habla que son pocos los casos de enfermedades desde el nacimiento si lo comparamos con otras que se adquieren en vida. La pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Es muy interesante y siempre podemos tener el arranque de hallar la culpa de nuestra enfermedad o la de un familiar o conocido, en un antepasado. Tengo el pleno convencimiento que las enfermedades tienen un propósito preventivo para evitar otros males peores, porque yo mismo padezco una enfermedad crónica desde hace más de 35 años y, como dijo Jesús, suceden para que la obra de Dios se haga evidente en la vida del enfermo. Verso 3. Cristo curó a muchas personas que eran ciegas por enfermedad o accidente para así mostrar su poder y para favorecer en los peores casos haciendo una obra de gracia en las almas de los pecadores, ayudándoles a entender el mensaje de salvación. Hay casos en que la gente enferma acudía a Jesús porque le podían ver, pero otros casos como este, en que el hombre no podía ver, entonces Jesús acudía a él. Verso 1. De igual manera en la vida muchas veces Dios acude a nosotros buscando nuestra atención, cuando nos llega alguna porción de su palabra, o cuando escuchamos un sermón o leemos un libro que nos hable de él. Pero en otras ocasiones son los hombres que, desesperados por sus problemas, acuden a él para saciar su sed o aplacar su desesperada vida pecaminosa. Los métodos que Dios usa son muy diversos y hasta extraños para nosotros. Dios no castiga de esta manera, pero advierte sobre algo que está funcionando mal en nuestra vida. En el caso de este ciego nos cuenta Juan que Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé. Verso 6. Nunca podremos ni debemos cuestionar el accionar de Dios en casos de ayuda, solo nos queda aceptar sus diferentes métodos de obrar con cada uno de sus hijos. La enfermedad de este hombre no fue a causa de pecado sino para testimonio, como lo expresa Jesús, habiendo casos en que sí son como consecuencia del pecado. Muchas veces Jesús expresó al final de una curación: Vete y no peques más. Pero los judíos consideraban que el sufrimiento seguía al pecado como el efecto a la causa, hasta tal punto que suponían que tenía que haber habido algún pecado cuando alguien sufría. Y tenemos que negar esto rotundamente porque no es lo que el amor de Dios expresa. Todo lo que sucede en el mundo es a causa del pecado, porque como dice Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. No debemos cuestionar el poder permisivo de Dios en tales casos y estar seguro que cualquier clase de sufrimiento es una oportunidad para que se muestre la gloria de Dios en nuestras vidas si nosotros damos testimonio. Rubén Pellegrina.